Hola estimadas amigas y amigos, bienvenidos a otro sábado cultural que vamos a dedicar a un tema que yo planteé ayer como una posibilidad. Pedí que me contestaran por mail si les parecía bien o no, y hubo dos contestaciones de que sí, quisiera un tema sobre la guerra franco-prusiana. Estoy casi seguro que este tema lo toqué en alguna oportunidad, no sé si en un sábado cultural o en un audio o en alguna parte, pero aunque así sea, lo vamos a tratar acá otra vez porque voy a agregar otros elementos para contextualizar esta guerra que se libró entre lo que entonces era Prusia, no Alemania, y por eso que se llama guerra franco-prusiana, y Francia, que era en esa época un imperio, el imperio de Napoleón III, el sobrino de Napoleón. Esta guerra se entiende más fácil si retrocedemos un poco en el tiempo y consideramos lo que estaba ocurriendo en Europa, que aquí voy a ser un poco aproximado en las fechas, en los juicios, porque este no es una clase de historia ni yo estaría en condiciones de darla tampoco. Un proceso que en el siglo XVII se manifiesta como la aparición en el ámbito de los conceptos y de las realidades del Estado propiamente tal, el Estado monárquico, pero Estado. Hasta antes de ese periodo, los monarcas, los reyes de Francia, los reyes de Inglaterra, etcétera, los reyes de España, que nosotros los imaginamos asociados a un reino, a un Estado, en realidad eran simplemente primo inter pares, y los primeros entre iguales, eran simplemente no más distintos, no muy distintos en lo cualitativo a cualquier otro señor de la tierra, solo que tal vez con más tierras, tal vez con más recursos, por eso el primero entre iguales, y con alguna autoridad concedida por sus iguales, en el sentido como era concedida la autoridad en tiempos aún previos a la formación de Europa al jefe que por algún motivo se había llegado a ser jefe de una tribu, de una banda, el jefe militar, un jefe que quizás solo llegaba a tener esa jefatura cuando la tribu o la banda o el grupo o la confederación de tribus se preparaban para una guerra, y entonces en ese caso se necesita, por una razón puramente funcional, de necesidad de funcionamiento, alguien que mande, si no, no se puede hacer la guerra. Y cuando Europa empieza a formarse después de la caída del Imperio Romano, y tenemos ahí una serie de entidades que aparecen y desaparecen, no tenemos estados realmente, sino tenemos estructuras muy laxas formadas por el primo inter pares, este rey teórico que tiene quizás más tierra y quizás no, que tiene una primacía en los consejos, pero tanto ese rey como los demás señores de la tierra, los que se habían quedado, se habían apoderado de alguna parte del territorio de lo que había sido el Imperio Romano, no se consideraban jefes de Estado o jefes de ninguna, en ese sentido como lo entendemos nosotros. No se consideraban como mandatarios, como autoridades. Se consideraban simplemente como dueños de eso, de ese territorio, tal como ahora el dueño de un fondo es el dueño del fondo. No tenía otra relación ese hombre con el territorio que controlaba que el hecho de sentirse propietario y dominador, en el fondo explotador, de los campesinos, de los que quienes se habían convertido en siervos de él, en algún momento del presente o del pasado. Y a lo largo de toda la historia europea, siglo tras siglo, los reyes eran simplemente aquellos señores feudales, digamos, que en algún momento empezaron a adquirir un poco más de recursos, por razones históricas que no vamos a ver aquí, en alianza con la creciente clase o segmento de la burguesía, que necesitaba a su vez controlar a los seres feudales para tener un escenario positivo para sus negocios, para su comercio. Y en un proceso largo el rey va emergiendo como el señor más poderoso, y ese señor empieza a dominar a los otros señores, y poco a poco el reino empieza a crecer en poder.
y los demás señores empiezan a dejar de ser tantos señores como a convertirse en cortesanos. Y ese proceso continúa hasta que llega un momento en que el rey de Francia o el rey de Inglaterra son muy superiores a cualquier otro señor de la tierra, pero desde el punto de vista conceptual, esos reinos mayores, esos reinos más poderosos que sus vasallos, seguían siendo en el fondo entidades desde el punto de vista político feudales. Simplemente el rey era el propietario más grande. No existía un concepto de Estado y mucho menos de nación. Los que vivían en un territorio simplemente tenían un amo, que era el señor feudal. Punto. Y al lado, a unos kilómetros de distancia, había otro feudo con otras personas, otros siervos que tenían a otro amo. Punto. Y había, por cierto, una relación, una similitud, hablaban lenguas, la misma lengua o parecidas, había una cantidad enorme de dialectos, podían sentirse más o menos cercanos, podían ser más o menos de la misma etnia, tener costumbres similares, naturalmente, porque vivían en territorios contiguos, pero no eran parte de un Estado, ni eran parte de una nación. El concepto de nación, ya con un reino mucho más poderoso, porque este proceso continúa y continúa, en el siglo XVII, aparece recién en el siglo XVII la idea de que el rey no es simplemente un dinasta más, que tiene más propiedades que otros dinastas, sino que está encabezando una entidad que es el Estado. Y esto llega en su expresión a su perfección verbal solamente, cuando Luis XIV suelta esa famosa frase, «L'État c'est moi», yo soy el Estado. Y los que viven dentro de ese territorio siguen manteniendo, por supuesto, una lealtad personal al rey, como antiguamente sus antecesores habían tenido una lealtad personal al señor feudal del cual eran vasallos, pero además empezaba a surgir la idea de que había algo más que el rey y su familia, que su dinastía. Había una entidad superior, abstracta, que era el Estado. El siglo XVII es el siglo de la formación de los estados en el sentido que los reinos y que los propios reyes se sienten como titulares momentáneos de una entidad que tiene una contigüidad en el tiempo. Y esto va a la par con una unificación de los territorios que antes estaban dispersos por todos lados. Uno como dueño de tierras puede tener tierras aquí, allá, da lo mismo, pero en los estados empieza a darse una contigüidad territorial. Por lo tanto, una contigüidad étnica, una contigüidad lingüística y cultural. Y en todos estos procesos en paralelo emerge la idea entonces del Estado. El siglo XVII es el siglo de los estados. Ya definitivamente la monarquía francesa es el Estado de Francia, con su forma monárquica. Lo mismo pasa en Inglaterra. Lo mismo pasa en España, que recuerden ustedes, un poquitito, más o menos, casi el mismo año en que se descubre América, se unen las coronas de Castilla y Aragón. Pero no ocurría esto en Alemania, en lo que ahora llamamos Alemania, ni tampoco ocurría esto en Italia, no ocurría más que en algunas partes. Ahora, en el siglo XVIII este proceso continúa, emerge otro Estado, otra monarquía que es en el fondo un Estado que es Rusia, que en cierto sentido la construye el famoso Pedro el Grande a principios del siglo XVIII. Pero a lo que quiero yo llegar ahora es que en el siglo XIX, que es cuando se ubica nuestra guerra, tenemos otra realidad que empieza a emerger de este proceso, que primero dio lugar a la formación de Estado, del concepto del reino como un Estado, y es el concepto de nación. Los habitantes, los distintos grupos, empiezan a sentir no solo que son súbditos de un Estado monárquico, sino que son parte de un pueblo. Es un fenómeno muy diferente y es uno de los fenómenos motores de la historia del siglo XIX. Bien, en 1870 hacía rato ya que Francia era un Estado en ese sentido. Incluso había en un momento dado alcanzado a ser una república. El año 1850 habían habido elecciones de lo que se llamó en esa época la Segunda República y fue elegido como presidente Napoleón III,
que era un aventurero político. La historia de él es muy interesante, está llena de peripecias que tienen algo de farsa y de comedia muchas veces, pero el hecho es que este hombre era sobrino de Napoleón Bonaparte, del gran Napoleón, del Napoleón I, llamemos. Y este tipo llegó a ser presidente en 1850, me parece, y en un momento dado, a lo largo de una serie de otras peripecias que no voy a referir, se corona emperador de Francia, genera el imperio, que duraría hasta 1870, 20 años. En Alemania no pasaba tal cosa. Había un reino, sí, que había estado creciendo y unificándose y constituyéndose también en un estado, que era Prusia. Pero las demás entidades seguían siendo principados, a veces minúsculos, como de opereta, ciudades libres. Era una total dispersión. Todavía tenía una estructura política, podríamos decir, medieval. Pero Prusia crecía, unificó sus territorios. La historia de la aparición como reino de Prusia es muy interesante per se. Diría yo que a principios del siglo XVIII se establece como un reino, Prusia. Y luego empieza a unificar territorios que estaban dispersos de la familia de los dinastas de Prusia, los Hohenzollern. Y cuando llega este año 1870, Prusia ha crecido ya mucho y está bajo la férula política de un tremendo personaje de la historia europea que es Otto von Bismarck, el canciller de hierro. Y este canciller de hierro, cuya vida política es extremadamente interesante, tenía una meta: unificar todos estos principados, todas estas entidades dispersas, unificarlas con Prusia, que era la más grande y más poderosa de todas, y constituir Alemania. Este es el escenario tal como estaba preparado para el primer acto de lo que les voy a contar enseguida, después de atender mi primer bloque comercial de los sábados, que es para recordarles, estimados amigos, este libro de Ulises Caravante, que como les he dicho muchas veces, es un libro de historia que se concentra, también un poco un libro de viajes, pero se concentra básicamente en el siglo XIX y dentro del siglo XIX con eventos revolucionarios que se produjeron en el norte de Chile. Y resulta que Ulises tiene antepasados, o tenía, porque ya se murieron, que participaron en estos tumultos políticos. Tiene gente que vivió en esas zonas, si acaso no fueron protagonistas, actores, fueron espectadores. Hay documentación que es propia de la familia, y todo lo hace a este libro, desde los valles transversales a los canales australes, muy interesante. A los amigos de la historia de Chile se los recomiendo fervorosamente. Está bien escrito, es entretenido, hay hechos nuevos y nos muestran una vez más algo que le creo haber dicho bastantes veces, en el sentido que la historia nuestra es bastante más tumultuosa, bastante más despelotada, repleta de volteretas políticas, un poco como las que estamos viendo ahora, de lo que uno se imagina. Para conseguir este libro usted se tiene que poner en contacto con Ulises Caravantes, simplemente haciendo uso del mail, que es ucaravantes@gmail.com, y con él se entiende para comprar y recibir este libro. Les recuerdo también, estimados amigos, a la empresa más premiada de Chile en el plano de la climatización de recintos cerrados, que es Climo. 2 premios ya, una empresa que está operando con un personal que es revisado todas las semanas, que usa toda clase de los implementos necesarios para no contaminar, si acaso estuvieran, pero no lo están. Mascarillas, guantes de goma, todos los cuidados para instalar en su casa el dispositivo o los dispositivos que le permiten tener el clima que usted quiera en su casa. Su clima. Calorcito, frescor, el mismo aparato entrega las temperaturas que usted desea, funciona con energía eléctrica, no se siente ningún ruido. ¿Siente usted algún ruido aquí? Nada.
gasta muy poca electricidad, es muy económico, gasta mucho menos sumando y restando que cualquier sistema de aire acondicionado o de calefacción. Así que pónganse en contacto con ellos en miclimo.com. Y continúo con esta historia para llegar finalmente a la guerra de 1870. Francia empezaba ya a mirar, Francia que era en ese momento la potencia dominante del continente europeo, que se había construido, se había hecho un pequeño imperio en el norte de África, Argelia, que tenía un ejército profesional muy experimentado, no muy grande, eso sí. Veía a este vecino, a Prusia, crecer industrialmente, y empezó a preocuparse, o sea, lo que dice Tucídides desde el origen de la guerra, el miedo a alguien que nos puede poner el pie encima el día de mañana. Entonces, había preocupación. Para colmo, en 1866, este reino creciente que era Prusia, estamos hablando ya de un reino muy moderno, ¿no? Con trenes, con telégrafo, estamos hablando de 1860, 66, inicios de la plena modernidad, diría yo. Bueno, este reino entra en guerra con Austria, el reino austríaco, otro de los grandes protagonistas de la historia europea, otro reino que se había terminado convirtiendo en una monarquía, un estado monárquico. Ya no era meramente la propiedad de un dinasta, de los Habsburgo. Y en esa guerra, que fue muy breve, los prusianos le dieron una camotera a los austríacos. Se la dieron por varias razones. El alto mando del ejército prusiano, cosa que ya mencioné ayer, se había profesionalizado, se había constituido en una institución dentro del ejército, en un órgano estable, institucionalizado, donde se centraba, donde llegaban los tipos más brillantes que habían en el ejército, que eran detectados aquí o allá, eran formados en el arte de la planificación militar, que es un arte complejo, y en esa época estaba basada mucho en los planos, en conocer la geografía, en distribuir en la logística, los cronogramas de trenes para transportar aquí o allá tropas, los desplazamientos, las comunicaciones, la planeación de las campañas, todo eso era muy profesional, cosa que no ocurría con el ejército austríaco. Fuera de eso, los prusianos tenían una ventaja muy importante desde el punto de vista del armamento. La infantería prusiana fue la primera infantería del mundo que usó el fusil de retrocarga, no ya el mosquete que se carga por la boca. El fusil de retrocarga, que no me acuerdo exactamente el nombre, le decían fusil de aguja, porque en la cámara se pone el cartucho y al apretar el gatillo, un resorte dispara hacia adelante una aguja, que es la que hace detonar el fulminante, que inflama la pólvora, que dispara la bala. Y con ese rifle, o más bien dicho, no sé si rifle, fusil de retrocarga, la infantería prusiana tenía una enorme ventaja, porque tenía más alcance que los mosquetes, o quizás el mismo alcance que los mosquetes austríacos, pero se podían disparar más rápido, mientras el infante austríaco más experimentado podía hacer quizás un par de disparos por minuto, el prusiano podía hacer 5 o 6. Entonces, la infantería austríaca fue diezmada en todas las batallas. En la última batalla, que se llamó, tiene dos nombres, voy a dar uno de ellos, Sadova, por un río que corre por ahí. Fue una batalla muy sangrienta. Los austríacos hicieron muy buen uso de la artillería, eso sí, y realmente machacaron a los prusianos por largo rato, pero cuando llevaban a cabo cargas de infantería eran realmente diezmados. En fin, el hecho es que Prusia ganó esa guerra, y ahí el susto, el miedo, la preocupación de los franceses aumentó. En ese periodo previo a la guerra entre Francia y Prusia, en los 4 años que transcurren entre 1866 y 1870, los franceses tratan de modernizar su propio ejército, un ejército un poco envejecido, un ejército de veteranos,
muy experimentados, pero al mismo tiempo muy indisciplinados, muy gruñones. Les llamaban le grognards a esos soldados, viejones, cuarentones, cincuentones, reventados. La disciplina no es el fuerte de los franceses y nunca la ha sido. Trataron de poner un poco en orden eso y se inventó en algún momento la mitrailleuse, pero que la mantenían tan secreta que ni siquiera los soldados la supieron usar cuando llegó el momento. Y Napoleón mandó fabricar un rifle mejor que el de los prusianos, que es el famoso Chassepot, llamado así porque el ingeniero que lo desarrolló se llamaba Antoine Chassepot. Era un rifle muy superior, mientras el rifle, el fusil de aguja prusiano tenía un alcance efectivo de más o menos 400 metros. El fusil Chassepot tenía un alcance de más de 1000 metros. Era mucho mejor. La bala salía con más velocidad, por eso tenía un alcance efectivo mayor. Tenía un menor calibre, era más ligero, fácil de usar. Si ustedes van al Museo de Historia de Chile en algún momento, cuando se pueda ir a esos lugares, hay unas vitrinas donde hay fusiles Chassepot o uno muy parecido que es el fusil Gras que usaron nuestros infantes en la guerra del Pacífico. Un rifle muy elegante además. Las circunstancias específicas que llevaron a la guerra entre Francia y Prusia son cosas que ustedes pueden leer en Wikipedia, en cualquier parte, pero el fondo del asunto es que por un lado Bismarck quería hacer la guerra a Francia porque él pensaba que la única manera de forzar la unidad final de ese conglomerado de principados y de ciudades libres y de reinos menores que Prusia era por medio de una guerra, uniéndolos a todos contra un enemigo común. Él decía, una frase que es célebre de Bismarck, que estas entidades políticas se hacen con sangre y hierro. Y no deja de tener razón en muchos casos históricos. Entonces él quería enfrentar a este enemigo arrogante, vanidoso y farsantón que era Francia, y a través de ese mecanismo unificar finalmente esa entidad política, no política, pero sí cultural y lingüística que era Alemania. Napoleón III, por su parte, en 1870 estaba muy en decadencia políticamente, su prestigio se había ido al suelo, había muchas fuerzas opositoras dentro del imperio, fuerzas que además tenían expresión institucional porque Napoleón III gobernó todo su periodo con un congreso, que en algunos momentos era un congreso absolutamente vasallo de él, pero en otros momentos adquirió cierta autonomía. Empezó a perder fuerza, prestigio y viabilidad este imperio de Napoleón III. Entonces, para no pocos políticos franceses, el ir a una guerra y vencer en ella era un buen remedio para sacudirse esa decadencia que estaba sufriendo el imperio de Napoleón III. Una decadencia que además se expresaba en el plano moral, en un montón de aspectos que están muy bien pintados por algunos historiadores que se han dedicado a ese periodo muy curioso, muy pintoresco de la Francia bajo el imperio de Napoleón III. La Francia del imperio de Napoleón III es la Francia en que empiezan a surgir los pintores impresionistas, es la Francia repleta de artistas, la Francia en que había nacido ya Anatole France, pero también es la Francia de la corrupción, de los escándalos económicos, de la lucha de clase, de una sección obrera cada vez más grande y más deseosa de sacudirse el imperio. Estaba creciendo el socialismo, estaba con muchos problemas políticos, así que ellos veían en la guerra una solución y en Alemania veían en la guerra como la solución también del problema de la unidad. Ese es el fondo del asunto. El hecho es que en un momento dado se declara la guerra. Francia la declara. Y aquí empieza Cristo a padecer, como decía un amigo mío. La guerra fue una suma de derrotas para Francia. No ganó ni una sola batalla, incluso aquellas que debió ganar, por una pésima dirección. Un ejército, una fuerza armada, es directa e indirectamente expresión de la sociedad de la que es parte.
y no solo expresión de la riqueza o pobreza que alimenta con mejores recursos a sus fuerzas armadas, sino que de la moral, del estado anímico de esa sociedad. Francia era una sociedad que se había corrompido en sus clases altas, escéptica, donde las heridas que se habían abierto con la Revolución Francesa seguían abiertas. Habían muchas divisiones políticas. Y eso se manifestaba en el generalato, en los oficiales. Muchos de ellos eran tipos que habían sido puestos en sus cargos por favores de la corte de Napoleón III, pero eran unos incompetentes. Otros estaban demasiado viejos. Habían combatido eficazmente en el norte de África, en Argelia, en otras partes, pero ya estaban viejos, estaban cansados, ya no querían más guerra, literalmente. La soldadesca, porque esa es la expresión que corresponde, era indisciplinada, hacía lo que se le daba la gana, apenas obedecía las órdenes. Por el otro lado teníamos un ejército que era el triple más grande, enormemente bien disciplinado. Prusia se formó como Estado, como monarquía estatal, sobre la base de su ejército. Y por consiguiente era una institución infinitamente superior desde el punto de vista de la disciplina, desde el punto de vista del espíritu que animaba a sus oficiales, que eran todos profesionales, que estaban ganosos de hacer bien las cosas, de ganarle la guerra a estos franceses que tantos malos ratos los habían hecho pasar con Napoleón y con Luis XIV, con todos antes. Entonces era muy desigual. Y por consiguiente, todas las batallas siguieron exactamente el mismo patrón. Los franceses ocupaban una posición que ellos consideraban fuerte, pongamos unas alturas, con algunas defensas hechas que quizás eran del siglo XVI o XVII, que estaban medio derrumbadas, pero que igual servían. Ponían ahí a sus soldados con sus chassepot, ponían por aquí y allá su artillería anticuada, que disparaba simplemente proyectiles con un sistema de encendido basado en el tiempo, es decir, un fusible en el fondo, que se encendía al dispararse el cañón. Y más o menos o explotaba a los 5 segundos, o explotaba a los 15 segundos, podía explotar en cualquier momento. Muy inferior a la artillería prusiana, que era los cañones Krupp de acero, que disparaban obuses que estallaban por percusión. Tenían un percutor en la punta de la ojiva que hacía detonar el proyectil al chocar contra una superficie resistente. Entonces, los oficiales franceses ubicaban a sus tropas en una posición defensiva y esperaban. Fuera de eso, que en el plano táctico podríamos llamar el despliegue táctico, cómo se ponen las tropas en terreno, no había ningún plan ni de Napoleón III ni de sus oficiales acerca de cómo conducir la campaña en general. Invadir Prusia, tratar de hacer una guerra en general defensiva, pero con posiciones bien integradas y armoniosas. No había ni un plan. Eran tan poco rigurosos en su planeación que no tenían mapas. Los oficiales, en muchas oportunidades se cuenta, los oficiales que llegaban a un terreno no conocían la geografía del lugar e iban a una librería a comprar un mapa escolar. Imagínense ustedes. Entonces, todas las batallas fueron casi copiadas siguiendo el mismo esquema. Los franceses ocupan una posición defensiva, los alemanes llegan con un número muy superior de tropas decididas a atacar. Los franceses no estaban decididos a atacar, estaban en esa actitud que ya es un poco derrotista, que ya es un poco desmoralizante de simplemente defender una posición. Y ahí avanzaban las tropas alemanas tratando de envolver la posición, por ser más numerosos, tratar de envolverla por todos lados. Entonces empezaban los franceses a disparar, como tenían un mejor rifle empezaban a infligir bajas allá a 1 kilómetro de distancia. Los alemanes seguían avanzando, no podían disparar sus rifles porque no tenían el alcance suficiente. Veían cómo les disparaban y ellos no podían, seguían avanzando.
y durante 500 metros de avance no hacían otra cosa que recibir el fuego de la fusilería, de la artillería y de las mitrailleuses francesas, y por lo tanto sufrían enormes bajas. Hubo regimientos completos que fueron hechos pedazos, que no quedó títere con cabeza, oficiales, soldados caían por pelotones, pero seguían avanzando. Finalmente llegaban a una distancia que les permitía ubicar su artillería, y empezaban a usar su artillería, a machacar las posiciones francesas. Pronto acallaban los cañones franceses, eran destruidos sus artilleros, los caballos que los movían. Seguían avanzando, ya empezaban a poder usar sus rifles, envolvían la posición francesa y finalmente los franceses se tenían que retirar. Entonces, en la batalla, los alemanes perdían enormes cantidades de tropas, pero ganaban la batalla. Los franceses perdían menos tropas, pero la perdían. Prácticamente todas las batallas siguieron ese mismo esquema. Terminada la última batalla, que fue en Sedan, que es un reducto donde se terminaron por encerrar las tropas francesas porque no tenían ningún plan, salvo ponerse en posiciones defensivas. Ahí fue más o menos parecido. Los franceses finalmente fueron aniquilados con la artillería prusiana. Los prusianos sufrieron muchas bajas, por supuesto, pero en una batalla, en una guerra, si uno está decidido a sufrir bajas y sigue lanzando tropas, se termina por vencer. Es el sistema que usaron los rusos en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania. Perdían muchas más tropas, eran diezmados, pero seguían mandando tropas, seguían mandando tanques, y no importa cuántos tanques destruyeran los alemanes y cuántos soldados mataran, seguían hasta que llegaba un momento que los abrumaban por el peso, por el número. Lo mismo hicieron los alemanes en el plano táctico, pero en el plano estratégico además tuvieron una visión mucho más integral de cómo hacer funcionar, de cómo mover sus distintos cuerpos de ejército, de qué direcciones tomar, del movimiento global de sus fuerzas. Y cuando se tiene una concepción estratégica superior y se está dispuesto a derramar toda la sangre que sea necesaria, y se tiene superioridad numérica, y sobre todo se tiene una mejor artillería, el resultado era inevitable. Y Napoleón III se rinde, es tomado prisionero, termina sus días en Inglaterra, exiliado un par de años después, más o menos, un poco tiempo después. Se cae políticamente el imperio, se decreta una nueva república, y esa república sigue luchando contra los alemanes, y viene otra etapa de la guerra de la cual no voy a hablar, una guerra más irregular, si ustedes quieren, donde la misma cosa, o parecida, los alemanes terminan por imponer su número, su disciplina, su capacidad táctica contra fuerzas cada vez más desorganizadas. Y como resultado de esta guerra, se constituye el imperio alemán, se constituye a hierro y sangre una entidad política nueva que es el imperio alemán. Y Francia pierde Alsacia, Lorena, y tiene que pagar una deuda de guerra. Ustedes saben, los perdedores tienen que pagar. O sea, además de ser derrotados, los arruinan. Una enorme cantidad. Que Francia, curiosamente, logró pagarla en muy breve tiempo, porque se recuperaron muy rápido. Era un país rico dentro de todo, y se recuperaron, y empezaron a alimentar ese odio, ese deseo de revancha, que fue uno de los motores motivacionales que mantuvo a los soldados franceses, especialmente en las primeras semanas de la Primera Guerra Mundial, resistiendo el brutal, poderoso ataque alemán. A los interesados en esta guerra, que es sumamente interesante, yo no les he dado más que una sombra, les voy a recomendar algunos de estos libros que tengo, que he leído. Son todos, este es un clásico, La Guerra Franco-Prusiana, de Michael Howard, con los antecedentes históricos, con los detalles tácticos, con el armamento, con la política, con todo lo que tiene que ver con una guerra. Después, esto lo recomiendo aún más, porque además de también contextualizar la guerra, es mucho más entretenido el relato de las batallas y de todo, es esta obra, La Guerra Franco-Prusiana, la conquista alemana de Francia, de Geoffrey Babrow, un tremendo historiador norteamericano,
Este libro es excelentísimo. Yo lo he leído varias veces. La descripción de las batallas, del ánimo de los soldados franceses y alemanes, o prusianos más bien, todo eso está muy bien descrito. Y para los interesados en el detalle, aún más detalle, de las batallas de esa época, está esta otra obra, Un día de batalla, Mars-la-Tour, que fue una batalla que el ejército francés debió ganar, y que no ganó, otra vez por indecisiones de una oficialidad que estaba ni ahí, por así decirlo, con la guerra. Esta es una de las batallas clásicas en que los alemanes lanzaron oleadas de infantería que fueron diezmadas de una manera brutal. A veces en 20 minutos perdían regimientos completos. Y hubo un momento en que esa enorme cantidad de bajas hizo vacilar a toda la línea prusiana, pero ahí no hubo ni un oficial que hubiera tomado la oportunidad de entonces del contraataque para terminar por romper el dispositivo prusiano. No se hizo nada, llegaron refuerzos y eventualmente los franceses, lo más que lograron, podríamos decir, fue un empate. O como dicen los periodistas, un empate técnico. Mars-la-Tour, Un día de batalla, de David Ascoli. Son libros, además, muy entretenidos. Fuera de la guerra uno aprende mucho de la historia política de Europa en estos años finales, en la última parte del siglo XIX, porque naturalmente aparte de las intrigas o de las decisiones o de las visiones políticas de los contendientes, tenemos el resto de Europa que está asomado mirando qué diablos iba a pasar. Y ¿qué más se aprende? Se aprende que las guerras, las batallas no se ganan, no se pierden porque unos soldados son más valientes que otros, eso es absurdo. Se ganan o se pierden, como en todas las cosas de la vida, por una mejor o peor organización, por una mejor o peor disposición, por una mayor o menor claridad mental para establecer planes claros. El que no tiene eso, no saca nada con tener a los tipos más valientes del mundo. Los soldados franceses pelearon en algunos casos hasta el último hombre, pero eso es totalmente insuficiente. Y espero haberlos entretenido con esta historia, pero antes quiero recordarles, amigos, antes de irme, no se vayan todavía, porque si no me van a retar. Este Club del Vino Explora, estimados amigos, háganse socios por una OF mensual y todos los meses van a recibir 2 botellas, 2 de vinos estupendos. Tincao se llama mírenlo. Miren la tremenda botella. Me está tincando tomármelo. Tincao, Parras de Secano, Malbec País, Cauquenes. ¿De qué año es esto? Madre Santa. Esto es como para tomárselo ahora mismo. Aquí vienen todos los detalles en este collar que le ponen a las botellas del vino, dónde fue producido. Nada de poesía barata. La cosa real acerca del vino. 2 botellas que son distintas entre sí. Al otro mes le llegan otras 2 botellas distintas entre sí. Y así sucesivamente. Pueden también regalar una gift card con una suscripción mensual, bimensual, trimestral, de acuerdo a lo que ustedes consideren mejor para hacer ese regalo. Y no olviden al ajedrez de Pablo Tolosa, estimados amigos. Acuérdense que es una excelente manera de entretenerse, pero además si usted le regala esa caja a un niño, le está haciendo un regalo mucho más importante de lo que usted se imagina. No es como cualquier otro juego. Este juego va a desarrollar las funciones cognitivas superiores del niño. Se lo doy firmado que es así. Yo lamentablemente aprendí tardíamente el ajedrez a los 11 años. Y yo digo tardíamente porque preferiría haber empezado a los 6, 7 años. Así que quedé a medio morir saltando nomás. Bueno, la caja viene con una licencia para entrar a todos los servicios de espacioajedrez.com. Y bueno, acabo de empatar una partida con un programa ruso que se llama Centauro. Jugué muy bien, pero al final me cansé, así que le ofrecí tabla y ahí quedamos. Nada más entretenido que el ajedrez, estimados amigos. Y con esto espero, no sé, que se hayan entretenido. Recuerden, de estos 3 libros que les mostré, el más entretenido y completo además totalmente es este del señor Vavro. Gran libro. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estaríamos viendo mañana domingo con otro capítulo de Matiné, Vermú y Noche.
cuyo tema aún lo estoy decidiendo. Nos vemos entonces.